están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces de la RM, el podcast del Gobierno de Santiago, para nuevamente hablar de turismo, hablar de gastronomía, de vino, de enoturismo y de, por supuesto, de todos los atributos que tiene nuestra ciudad. El día de hoy tenemos dos tremendos invitados, cada uno de ellos con una historia bien importante en el mundo de la gastronomía, del posicionamiento de la ciudad y, por supuesto, desde el mundo del vino, del enoturismo, ¿verdad?, que sin duda son dos experiencias imperdibles en la ciudad de Santiago. Nos acompaña el día de hoy Isabel Yulizasti, vicepresidenta de Vinos Finos e Imagen Corporativa de Viña y Conchitoro. Muchas gracias, Isabel, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Felipe. Y también un hombre de la casa ya, don Max Raiz, empresario gastronómico, dueño del restaurante Casa Las Cujas y por supuesto también socio fundador del Grupo de Liderazgo. Bienvenido, Max, a nuestro podcast. Gracias, Felipe, y a toda la gente que se da el tiempo de venir a ver estos temas que son tan interesantes y lo más importante que además estoy con una gran amiga, la Chave, que nos vamos a reír mucho en este programa. Es un poco la idea de compartir lúdicamente, hablar de experiencia, hablar de turismo, que es un poco lo que nos interesa. Nosotros durante este año, queridos invitados, lanzamos la primera política de turismo para la ciudad de Santiago. Es una hoja de ruta al año 2035 que nos define un poco el camino, cuáles son nuestros dolores, pero también cuáles son nuestras potencialidades. Y dentro de esa política hay una misión muy importante, que es lo que busca posicionar a Santiago como una capital de vino, del enoturismo, pero también de montañas. Santiago es una de las pocas capitales en el mundo que está inserta en un valle vitivinícola, ¿verdad? Tenemos esos atributos, esas características. Y ahí quisiera partir contigo, Isabel, para verlo desde la mirada del vino, desde Conchitoro, por supuesto, y del enoturismo. ¿Cuáles crees tú que son los atributos que hoy día Santiago tiene para ir transformándose en una potencia que sabemos que hoy día en 4 de cada 10 mesas en el mundo hay un vino chileno, pero particularmente Santiago, al ser la puerta de entrada del país y a este inmenso valle vitivinícola, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de las potencialidades que podríamos exportar, pero también para recibir más turistas y, por supuesto, mejores turistas en esa línea? Bueno, yo creo, Felipe, que una de las grandes fortalezas que tiene Chile, y principalmente Santiago, es que dentro de Santiago, como capital del vino, es muy importante, porque generalmente cuando tú vas a otros países, las regiones o los lugares o donde están las viñas se ubican fuera de la capital. Correcto. Entonces, eso nos da un atributo muy, muy importante. Cuando tú vas, por ejemplo, a Francia y quieres ir a Bordeaux, tienes que tomarte un tren y te demoras en llegar. Hoy día, en el caso de Chile, es más concentrado, bueno, dada la geografía de nuestro país. Entonces, el hecho de que esté todo un turismo relacionado que está en el Valle del Maipo, por decirlo, sin dejar de que sea muy importante el Valle Colchagua, el Valle Cachapoal, etcétera, todos los valles, pero hoy día nos convierte en una posición muy diferenciadora, yo encuentro. Porque todo lo que tenga que ver con el vino, dentro de mi visión, tiene que ver que el vino aborda más allá de lo que es solamente un producto. Correcto. El vino encierra en cada una de las botellas, y siempre lo digo así, encierra la cultura, el trabajo de la gente, patrimonio, historia, experiencia, gastronomía. Hay tanto que está detrás de la industria del vino y que nos potencia a todos de alguna manera. Entonces, yo creo que es muy interesante esta posición que tenemos Santiago, que se convierta como en la capital del vino. Una capital distinto, pero tiene una oferta gastronómica, una oferta cultural, patrimonial, con la cordillera de los Andes, que es un gran atributo que no lo tiene nadie. Eso es, bueno, Mendoza también lo tiene. Mendoza lo tiene, pero bueno, pero ahí estamos con la cordillera y con el mar también muy cercano. Entonces, creo que la posición geográfica de Chile lo hace ser un lugar súper, súper interesante. Y por otro lado, yo creo que a diferencia de otros países del Nuevo Mundo, por nuestra condición exportadora y nuestra vocación exportadora, hemos tomado el rol, y yo creo que eso ha sido un mérito de todas las viñas, no es solamente alguna de ellas, sino que toda la industria del vino, de ir a posicionar Chile al mundo externo, al exterior. Y eso ha generado de que Chile tenga una posición global muy importante. Eso no sucede, definitivamente no sucede, con los distintos países productores de vino. No todos tienen la distribución global que logra tener Chile. Eso es impresionante y eso es un atributo muy, muy especial. Porque un vino chileno, sea cual sea la empresa que esté detrás o la viña que esté detrás, llega a todos los rincones del mundo. Y eso es por esa vocación exportadora que tenemos hace muchos años atrás
y la idea de posicionar a Chile dentro de los países productores del mundo. Entonces, ese impulso que ha habido por muchos años, hoy día está dando frutos, yo creo que más que nunca, porque el vino se ha ido produciendo, se ha ido posicionando, no produciendo, perdón la palabra, se ha ido posicionando, y eso hace que los turistas también sientan cierta atracción para venir a conocer Chile. Correcto. Es, por lo tanto, como bien tú dices, como la puerta de entrada al turismo chileno. Muy bien. Y en esa lógica yo me quedaba con un concepto muy clave que tú mencionabas, la experiencia, ¿verdad? Sí. Hoy día, Max, son cerca de 2,5 millones, 2.700.000 turistas internacionales que están llegando a Santiago. Esas fueron las cifras del año 25. Y como bien decía Isabel, tenemos un turista mucho más exigente, un turista mucho más informado, un turista que además quiere vivir esa experiencia, quiere vivir esa idiosincrasia de una ciudad. Y ahí el rol de la gastronomía es clave. Hoy día Santiago, paulatinamente, también se ha ido posicionando como un destino gastronómico. Y ahí cuéntanos tú, Max, cómo este maridaje perfecto que lo llamamos, ¿verdad? Y siempre el gobernador Orrego dice, el maridaje perfecto entre cultura, vino y comida, no lo tiene ninguna otra ciudad en el mundo. Entonces, desde tu mirada, desde las Cujas y del grupo de liderazgo, ¿Santiago tiene ese potencial para también transformarse en una capital gastronómica dentro de América Latina? Bueno, mira, a ver, yo comparto lo que dice la Chávez y complemento con algo que es muy también yo creo que es muy relevante. Efectivamente, son más de 2 millones de personas que vienen a Santiago y mucho más son los que vienen naturalmente a Chile. Siempre ha sido Chile un país de destino, pero yo creo que el gran desafío que ha ido cambiando en los últimos años, y yo creo que es el gran desafío para nosotros los que estamos en esta mesa, es que efectivamente la gente no pase solamente por Santiago en un día desde el aeropuerto o una visita muy corta y se vaya directamente al norte, al sur. Eso es extraordinario. Nosotros necesitamos que esa gente esté por lo menos 2 días. Y una de las cosas más relevantes que yo creo que ha pasado en los últimos años es cómo hemos ido cambiando el factor de la hospitalidad. Tú mencionaste la experiencia. Y lo más importante es la experiencia de la hospitalidad. Porque cuando uno va a una viña, cuando uno va a un restaurante, cuando uno va a un evento cultural, lo que sea, la primera impresión tiene que ver con la llegada, en el fondo, es la hospitalidad, cómo te reciben. Y efectivamente, Claudio siempre lo dice, el tema del maridaje perfecto, y yo me subo a ese carro en que, así como Lima es un país muy gastronómico, y Perú, obviamente, pero nosotros somos algo aún más interesante, que es que nosotros tenemos muy buena gastronomía y te diría que es lo que se está descubriendo cada vez más, que es la gastronomía de playa, de mar, de producto vivo, donde somos realmente uno de los, te diría 2, 3 de los países con el mejor producto, junto con Japón. Pero además nosotros lo combinamos con vino. Y yo creo que ahí está la gracia. Si tú vas a Buenos Aires, vas a Lima, vas a Bogotá, son grandes capitales, igual que Ciudad de México, pero no tienen viñas integradas adentro. Tú tienes que ir a Mendoza si tú quieres realmente vivir la experiencia de ir a una ciudad y combinar viñas con gastronomía. Nosotros acá tenemos las montañas, que son alucinantes, por eso nos dan esa tierra para tener ese gran vino. Pero también, en el fondo, hoy día la ruta de restaurantes, de ahí viene un poco la idea de esta ruta trasandina, que partió en Chile y se integró con toda la región. Lo que nosotros buscamos es que cuando la gente llegue a nuestra capital, entienda que acá uno puede conocer muy buenos productos, muy buena experiencia, combinando ambos productos. Que ese es el gran desafío de nosotros, porque si nosotros logramos hacer eso, vas a transformar totalmente esta capital y eso te va a permitir también, que es lo que muchas veces a mí me pasa cuando veo, la gente viaja al sur, a la Patagonia o al norte, a los desiertos, está 4 o 5 días en un hotel. Coman 4 o 5 días en un hotel, ni siquiera conocen las propuestas gastronómicas que existen alrededor de las comunidades. Entonces nosotros tenemos que naturalmente ser una potencia mundial, como destino, efectivamente, pero en vino y gastronomía. Y ese es, creo, un trabajo que se está haciendo, ustedes desde la gobernación, otras instancias también, nosotros obviamente desde el sector privado. A propósito de eso, tenemos una noticia interesante que vamos a comentarle acá a todos nuestros oyentes, la vamos a dejar como al final del programa, así que espérennos ahí. Ojalá no se corte la luz. No, esperemos que no, esperemos que no. Está bien. En esa lógica... Te quería comentar algo, Max, de lo que tú acabas de hablar. Es cierto lo que dice Max y hoy día yo creo que es súper interesante lo que está pasando en el mundo. De nuevo, hablo desde mi mirada o de lo que uno más o menos capta. Es súper interesante cómo se ha convertido Latinoamérica en un foco muy atractivo para el resto del mundo. Yo creo que en eso, Max, tú también has sido testigo de eso. Sí. Lo visualizamos de alguna manera, tanto en todo sentido, en música, gastronomía, vino, cultura en general, etc. Hoy día vemos fenómenos así como personajes atractivos como
ponte tú, Bad Bunny, por decirte, o personajes que hablan del sentido de pertenencia. Y eso yo creo que ha sido una voz, a mi modo de ver, muy, muy, muy atractiva y nos posiciona como en un momento muy único, donde Chile hoy día, dadas las características que tiene, se convierte en un polo atractivo, en un lugar atractivo de visitar. Quizás antes, o hace años atrás, Max, tú me podías apoyar después, el mismo tema de la gastronomía, cómo ha tenido la gastronomía ese concepto de identidad propia, cómo la ha ido construyendo. Antes mirábamos mucho hacia afuera y tratábamos de ser más o menos parecido a. Mucho Europa, los restaurantes eran franceses, italianos o españoles, y después quizás la influencia peruana nos ayudó también a agarrar esa identidad, y hoy día la gente busca una identidad de sabor propia de acá de Chile. Y que eso es justamente lo que hace que la gastronomía o todo lo que está sucediendo en estos países, la cultura, el sentido de pertenencia o la identidad el es patrimonio, muy importante. Claro. Entonces, en ese aspecto, todo lo que se está haciendo desde el gobierno, todo el tema regional y cómo nos integramos gobierno con particulares, es muy importante porque tenemos que construirlo, es la oportunidad. Muchas veces, yo recuerdo muchos años tratando de hablar cuál es la identidad de Chile, imagen país. Claro. Yo creo que hoy día estamos en un momento en que nos subimos al carro y realmente definimos esta identidad país con mucha fuerza entre todos los agentes, o se nos va a ir un poco a las manos, porque yo creo que en eso están todos los países. 100%. Hasta Colombia, imagínate. Colombia agarró una identidad culinaria que antes solamente la tenía con el café. Y eso le permitió incluso mostrar regiones como Medellín, Barranquilla, no solamente Bogotá, Cartagena, India. Entonces, si tú logras dar una señal importante respecto a Santiago, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros ahora, esto obviamente que te abrir la puerta para otras regiones y otras capitales de las regiones. Y eso es lo interesante, y solo complemento. Es un error mirar el turismo como si fuera de segunda división. Y yo creo que el gran problema que ha pasado en las últimas décadas en Chile es que no le hemos dado protagonismo al turismo como se lo hemos dado a otros sectores, la industria forestal, el cobre, los mismos salmones, los pescados. Pero mira cómo se transformó Perú, mira cómo se transformó Costa Rica en relación al tema del turismo. Entonces, yo creo que tiene que haber un cambio de foco importante. Todos tenemos que sumarnos efectivamente y eso va a ayudar porque Chile es un país turístico, por esencia. O sea, entonces es ridículo que en el fondo lo dejemos atrás. Y no tiene que ver con el gobierno de turno, porque me ha tocado conocer a todas las subsecretarias que todos han tenido la mejor voluntad, pero no tienen recursos. Los recursos, hace unos días atrás me dieron a conocer los recursos de Guatemala para el turismo. Son una locura, casi a la par de Perú. Nosotros debemos ser 1/10, con suerte, esos recursos. Entonces, tiene que haber un cambio. Mira la Antártida. Pregunta cómo aumentó en los últimos años el turismo a la Antártida a través de Puerto Williams o Ushuaia en Argentina. Entonces, creo que ahí hay un tremendo desafío. Yo creo que vamos por buen camino, pero hay que acelerarlo. Correcto. Hay que acelerarlo. Parte de esa estrategia justamente tiene que ver con lo que ustedes mencionaban, este rol o esta alianza público-privada, ¿verdad? Nosotros entendemos, y así el gobernador también lo ha planteado, de que no podemos hacerlo solo. Claro, ni unos ni otros. Ni uno ni otro. Sí. Entonces tiene que haber un fortalecimiento. Y en esa lógica, parte del trabajo también, Max, que vamos a comenzar este año, viene una importante campaña de promoción internacional de Santiago. Vamos a participar en ferias internacionales, los principales mercados emisores de turistas para Chile. Vamos a traer a los principales medios especializados en turismo del mundo, influencers, campañas cooperadas. Entonces, por tanto, hoy día, en base a lo que tú decías, se están restringiendo ciertos recursos en materia de promoción internacional, y ahí nosotros vamos en la dirección opuesta. Estamos invirtiendo más en recursos internacionales, porque entendemos que hoy día la promoción de Santiago, a propósito de lo que tú mencionabas, Isabel, de esta identidad, de estos atributos, es importante resaltarlo. Y bajo esa lógica, como les mencionaba al principio, el enoturismo para nosotros es una experiencia clave. Hoy día es un turista sofisticado, es un turista que ya no solamente viene a comprar su botella y se va a recorrer, sino que quiere recorrer la viña, ojalá poder comer dentro de la viña y, por qué no, poder alojarse dentro de una viña. Y ahí, Isabel, preguntarte un poco sobre los orígenes de Conchitoro. Sabemos que hoy día es uno de los embajadores a nivel mundial, ¿verdad?, de todo lo que es el concepto del vino chileno, no solamente de Santiago. Y ahí un poco la pregunta va orientada a cómo ustedes han mantenido por tanto tiempo esta capacidad de seguir innovando,
de poder ir desarrollando diferentes productos, pero también este concepto de marca importante de vino chileno y ser la punta de lanza, por supuesto, del mercado. Y entiendo que ahí también tu rol ha sido bien importante de cómo han innovado durante todo el transcurso del tiempo en esta línea. Bueno, desde los orígenes de Conchitoro, yo creo que siempre ha habido un espíritu de emprendimiento y de innovación. Pienso que en Conchitoro, bueno, cuando entra mi padre, después están mis hermanos y yo metida dentro de lo que es la administración de la viña, con distintos roles cada uno. Yo creo que el principal espíritu de Conchitoro ha sido y es un legado, es cómo llevamos el vino al mundo. Porque cuando tú estás en un país chico, lejano, donde tú sabías, y todos sabíamos que había un gran potencial para el desarrollo del vino y poder posicionar a Chile en la industria vitivinícola mundial, fue un gran desafío. Y en eso te obliga a estar innovando permanentemente. Cuando tú quieres tener una posición a nivel mundial, tienes que estar innovando. Te tienes que estar preocupando permanentemente de la calidad, de lo estándar, de cada detalle de lo que tú produces, porque no es viable exportar si no estás con una vocación así marcada en el corazón de que la calidad, no puedes fallar en la calidad. Innovar también es muy importante porque no te puedes quedar atrás, entonces tienes que estar innovando, mirando tendencias y también mirando qué está pasando con la industria, con el consumidor. Y eso nos ha llevado, obviamente, a ir desarrollando desde el punto de vista comercial. Tenemos oficinas en distintos países, entonces también nos lleva a captar un poco más cuáles son esos atributos o esas tendencias que el consumidor anda buscando. Pero si tú miras al origen, es esa mirada muy, muy profunda de posicionar a Chile en el mundo. Créeme que esa ha sido rol como... de embajador, absolutamente. Absolutamente, y creo que en eso no nos hemos perdido ni por un segundo, porque nos debemos a Chile. Y después de eso, claro, también hemos ido como... Se ha logrado ir posicionando el vino en el mundo, también se ha logrado captar a la gente que ha venido a Chile, presentar el vino o cuáles son las experiencias que queremos otorgar en torno al vino. Y eso también nos obliga a innovar todo el tiempo. Entonces, en el último tiempo, hace 3 años atrás, comenzamos un proyecto que se llama el Centro del Vino, que está en Pirque. Coméntanos de eso. Hoy día es un imperdible en Santiago. Los turistas que pasan por acá, por el centro, en La Moneda, nos preguntan, ¿cómo llego al Centro del Vino de Conchitoro? Bueno, ese ha sido un proyecto de mucho desafío, te diría yo, pero fascinante. Hermoso, yo lo conozco. Atómico, sí. Tuve la oportunidad, sí, si hacemos nuestras visitas también de turistas. Es un lugar imperdible, definitivamente es un lugar impresionante, donde nuestra mirada fue cómo desarrollamos la industria del vino de una manera más atractiva al visitante. Que no se convierta solamente en una visita muy técnica, sino que cómo le agregamos valor a través de otras experiencias. Y es ahí donde nace la idea de hacer un museo donde es bastante didáctico, te diría yo, donde se comienza desde nuestra geografía, con la cordillera de los Andes, el mar, como tenemos estos 2 grandes elementos que nos definen, más que elementos, son 2 grandes, ¿cómo se puede decir? Son características, son parte de la identidad nuestra. Sí. Bueno, que nos definen en un 100%. Sí. Y después vamos entrando en los valles, después en las distintas variedades que se producen en el país, los distintos aromas, para terminar con la experiencia que ha sido legendaria, en el caso de Conchitoro, que es la experiencia que ha sido el Diablo. Y junto a eso, hoy día, en poco tiempo más, yo creo que en 2 semanas más, vamos a lanzar un anfiteatro que hemos hecho también ahí, donde vamos a hacer sunset, que son como degustaciones al atardecer. Es muy bonito ese proyecto. La premisa hoy día. Sí. Y también viene gastronomía, después está el patrimonio de la casona que data de 1800, un parque que está genuinamente bien conservado, muy bien conservado desde su inicio. Entonces es como lo que tratamos de hacer es que la persona que visita Pirque viva la experiencia los distintos territorios en aroma, torno al vino, olfato. Restaurantes, barras, etc. Hay una barra del vino que es muy grande y que también tiene la posibilidad de degustar distintos vinos. Pero eso es. Y yo te diría que nuestra ¿cómo se dice? Nuestra inspiración, esa es la palabra, ahí me salió. Nuestra inspiración siempre ha sido
cómo acercar el vino al visitante o al consumidor final de una manera que se convierta en algo atractivo y no sienta, y eso es muy importante, no sienta una distancia en que porque no es técnico, porque no sabe de vino, no lo comprende. Como algo tan lejano. Claro, porque generalmente la industria del vino ha estado muy orientada a un discurso muy técnico. Correcto. Muy técnico. Claro, muy arriba. Y la gente se siente como, Sí. como que no tiene la capacidad para, Sí. no sé, para entender los aromas o el sabor y le gusta el vino igual. Y al final la invitación es que te guste el vino igual, que el vino es rico. Y el vino, ahí Max podemos conversar ese tema. El vino es muy, muy interesante lo que pasa con el vino, porque hoy día, claro, la industria del vino pareciera que ha estado más complicada, el consumidor tiende a tomar menos alcohol. Pero yo creo que el vino desde épocas ancestrales ha estado en la mesa. Sí, claro que sí. El vino y la mesa, y mientras el vino no pierda ese lugar que tiene en la mesa... ¿Tú sabes que en la última cena tomaron Syrah? Mira, puede haber buen sido, dato. porque claro que sí, puede haber sido. Para que veáis de dónde viene el vino, sí. Sí, po. Efectivamente. Pero efectivamente la mesa, siempre el vino ha estado muy ligado a la gastronomía. Entonces ahí con Max, claro, somos... Referente. El No, otro día no, leí una más que referente, entrevista somos- tuya. somos partners. Veía una entrevista Partners tuya. de la copa, y tú dale. decías que la mayor cantidad de negocios Sí. se cierran en una mesa con Sí. comida y vino. Es verdad, yo un poco lo ejemplificaba con antes con el Absolutamente. deporte. Antiguamente siempre se establecía que cuando, no sé, por ejemplo, la gente iba a jugar golf, en esas caminatas largas se negociaban los acuerdos, pero hoy día efectivamente las conversaciones de lo que sea se hacen en una mesa con un muy buen plato y con un muy buen vino. Entonces obviamente que nosotros tenemos que mostrar esa identidad también como país y decir, bueno, nosotros somos un país efectivamente de costa, de mar. Los productos nuestros tienen que ver con eso y ojalá obviamente sean vivos o frescos y con un muy buen vino. Nosotros tenemos el mejor terroir, yo personalmente siempre lo he dicho, nosotros tenemos los mejores terroirs del mundo y eso obviamente que la gente lo tiene que saber y yo siempre he tratado de ir un poco más allá cuando yo hablo del bloque patagónico que es Chile-Argentina. Porque entre los dos países tenemos literal la mejor gastronomía del mundo y los mejores vinos del mundo. O sea, tenéis las mejores carnes con los mejores productos de la costa y con los mejores vinos de los dos lados. O Y sea, se pueden posicionar como macro destinos. claro, porque tú tienes que lograr que alguien que esté en Rusia o esté en Asia llegue literal frente a la Antártida, porque nosotros somos patagónicos. Entonces, la gente realmente dice, son 24 horas volando, es muy lejos, mejor en el fondo. Pero, de ahí viene un poco la idea de la ruta trasandina. Cómo nosotros lográbamos que en 2 semanas, porque efectivamente cuando tú vas a Europa, la gente va por 1 semana, 2 semanas. Cuando tú vas a Asia, 1 o 2 semanas. Cuando la gente viene a Latinoamérica, la gente dice, voy a Lima, 3 días. Voy a Buenos Aires, 3 días. Y ahí quedó tu viaje. Entonces, la gente tiene que saber que en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Perú o en Colombia, etcétera, puedes perfectamente estar 2 semanas haciendo la misma ruta que hubiera hecho en Asia o que hubiera hecho finalmente en Europa. Entonces, ahí es donde viene la propuesta nuestra de decir, mira, sobre la mesa, nosotros tenemos vinos y viñas extraordinarias, destinos para conocer extraordinarios desde San Pedro, el desierto, hasta la Patagonia, etcétera, y además tenemos una gastronomía brutal desde nuestra capital hacia las regiones. Y que la queremos mostrar al mundo. Obviamente. Y a Oye, y lo que es propósito muy de eso- bonito también, Sí. que a todos parece que los dos hablamos hartos, Max. No, no, que me están haciendo... Estábamos comida, pero, en- oye, Chávez esto estaba- todo el día. Qué Chávez, atroz, no, somos no, buenos para conversar, parece que hemos tomado ¿Sabes? mucho Nos vino. teníamos encerrados, nos tenían encerrados. Pero mira, a mí lo que Y me eso sor- que es temprano. Sí. Bueno, pero en Dale. noviembre vamos a tener 1 semana y media para conversar. Sí. así Oye, que- pero lo que cuiden es- el hígado, sí, dale. sí, pero es que quiero dejar un mensaje muy importante que todos tenemos que sentirnos tan orgullosos de Chile y de nuestro país. Es verdad. Absolutamente. A mí me gusta así como cuando la gente se siente como proud of, así como soy orgullosa de este país, porque yo encuentro que este país es increíble. Tiene Sí. una geografía que te quieres morir. Es Y de una tiene- belleza. Hoy día con sí. la cordillera como está de nevada. Es como que tú decís, pero es como impresionante, impresionante, impresionante. El norte, el sur, a pesar de todas las cosas que nos suceden naturales, efectivamente. pero dentro de todo es un país Increíble. muy Pero tú, único. y tú sabes que lo mejor que tiene Chile es nuestra gente. También. Es verdad. O sea, en También. el fondo, y por eso mucha gente se vino a Chile, no solamente por la calidad de vida, sino que por cómo éramos los chilenos. Identidad, Entonces, idiosincrasia. algo que hay que recuperar tiene que ver con eso. Nosotros tenemos que recuperar ese orgullo de sentir que somos chilenos y obviamente seguir empujando para adelante. Y además, hemos notado nosotros que la gente además tiene ganas de pasarlo bien. Sí. A propósito de estas noticias catastróficas, de los Sí. desastres Exacto. naturales. Y ahí
ustedes lo conocen, pero nosotros llevamos la 4ª versión de la Gran Vendimia. Muy, muy bueno lo que hacen ustedes. Y a propósito de lo que tú decías, Isabel, cómo nosotros acercábamos esta cultura vitivinícola al ciudadano de pie, a propósito de este concepto tan elitista, quizás, de lo que es técnico. Y la verdad que ya vamos en la 4ª versión, y me acuerdo que ahí Isabel fue una de las propulsoras, que dijo, oye, aquí en Santiago, Colchagua tiene su vendimia, Curicó, Casablanca, y bueno, ¿y Santiago qué es lo que pasa? Po? Somos la puerta de entrada al país en Valle Vitivinícola. Entonces ya vamos en la 4ª temporada, la 4ª versión, Isabel, esperamos ya preparar la 5ª con muy buenos resultados, más de 150.000 personas que nos visitaron. Mira, en el Estadio Nacional. Sí, en el Estadio Nacional con 40 viñas. A pesar de que había un muy mal clima, llegaron igual, ¿eh? La gente fue igual, Sí. ya no hay razón. Entonces, en esa lógica de ir posicionando a Santiago desde el punto de vista gastronómico vitivinícola, yo sé, Max, que tú tienes una tremenda noticia que contarnos a propósito de ir posicionando a Santiago como una capital enoturística, pero también gastronómica, que es los famosos 50 Best, ¿verdad? Algo que se viene pronto, y por favor cuéntanos detalles. Hoy día está la primicia acá en Bueno, hoy día se está haciendo público en este minuto a todo el mundo de que Santiago de Chile va a ser por primera vez en la historia y de América Latina sede del evento más importante del mundo del vino, que va a ser el World 50 Best de los Vineyards, que va a ser en noviembre, durante una semana. Del 16 al 20 de noviembre. Así es, más de 1.000 personas de todo el mundo van a viajar, en el fondo más de 100 viñas las más importantes del mundo, con todos sus cocineros, más de 200, 300 periodistas de todos los medios internacionales. O sea, es muy, muy potente. Yo siempre me sentí muy orgulloso como chileno de lo que fue el Mundial del 62. No solamente por el resultado, que salimos terceros y pues nunca lo repetimos, sino porque además en el fondo fue una fiesta de mucho orgullo. Veníamos saliendo a más de un terremoto. Y eso obviamente fue algo que hasta el día de hoy la gente siempre lo recuerda. Y yo siento que hoy día que es el Mundial del Vino, también coincide con que además Lima, 2 semanas antes, también va a ser el World 50 Best de gastronomía. Entonces imagínate lo que decía la chava al principio, imagínate Latinoamérica, lo protagonista que está haciendo en el mundo, que ahora los 2 eventos más importantes de gastronomía y vino se están haciendo en nuestra región. Y para nosotros es muy potente, porque lo que nosotros necesitábamos era mostrarle al mundo lo que somos. No solamente un país viñatero, sino que además un gran país de vinos con una gran gastronomía. Y la mejor manera de mostrarlo es que vengan para acá. Entonces, ahí efectivamente un gran reconocimiento a Claudio, que el minuto 1, cuando lo hablamos la primera vez, hace ya más de un año, me dijo, Max, yo voy, y cumplió su palabra y yo se lo destaco. Lo mismo para Daniel Greve también de los 50 Best, que siempre empujó, y si bien partimos incluso con algo más chico, porque íbamos a ser los Latin American 50 Best, terminamos en esto. Y toda la gente que se ha sumado, como la Chave, todas las industrias que en el fondo que empujaron esto para llegar finalmente a esto. Incluso las mismas subsecretarías, las de antes y las de ahora, siempre han sido partners, independiente que esto fue un gran acuerdo del sector público y sector privado, que yo creo que ese es el camino que nosotros necesitamos para salir a mostrar lo que es Chile como un referente y un destino turístico, gastronómico y vitivinícola y cultural. Exactamente. No, gran noticia, Max. No, está bueno para todos nosotros. Pero Max ha sido un buen es un embajador, sí. Ya, además le cultural, le hemos puesto fuerza, pero todos le hemos puesto motor. Y encontramos un buen partner, desde el punto de vista público, privado, así que vamos a tener tremendo evento. Le hemos puesto firme al inglés, además. Sí, pues. Todas las conversaciones con los ingleses a punta de inglés. Ahí, la hospitalidad, bienvenido a Santiago. De que nos entendieran, le pusimos un inglés chileno bonito. No, pero es notable, porque es como los 50 Best del mundo. Sí, entonces, claro, por la eso te cantidad digo. de gente que congrega es muy tracciona es relevante. Tremendo. Y es importante, lo dijiste, y lo volvemos a señalar, lo importante es que hoy día Latinoamérica y estos países, como dices tú, Perú, Argentina, Chile, están súper sexy, es la palabra, es atractivo. Es verdad. O sea, antes jamás te hubieras pensado que iban a decir, oye, vamos a Chile y a Perú. Sí. Entonces es un momento muy único, así que bien. Vamos a estar en la palestra mundial durante esa semana. Bonito, así que nos vamos a preparar. Un tremendo evento. Estimados, ha sido una grata conversación, se nos hizo corto como todos los programas, pero vamos a estar nuevamente invitándolos para poder contarle un poco más de lo que estamos haciendo. Vamos a hacer un capítulo especial de 50 Best. Feliz. Así que agradecerles nuevamente que estén con nosotros. Isabel, un gusto como siempre. Muchas gracias, Felipe. Y aprovecho de decirle, voy a usar por favor, el micrófono. El micrófono y invitarlos a que vayan al Centro del Vino, a Pirque, que vean una experiencia distinta en torno al vino.
creo que es importante. Para todos los que nos están mirando. Y vamos a llevar también al organizador del Festivals para allá. No, claro, es más, llegan la próxima semana, viene la primera misión de ellos, les vamos a mostrar obviamente las viñas que tenemos en Santiago, los restaurantes, no solamente Las Cujas o Bragó, sino que muchas propuestas para que conozcan, los vamos a llevar también a conocer la cultura. Y lo que es el centro. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para mostrarle al mundo lo que es el centro histórico, el centro gastronómico, claro, nuestros mercados, ¿me cachai? Entonces hay que sentirse orgulloso. Excelente, pues. Muy bien, pues muchas gracias, por estar acá presente y los dejamos a ustedes invitados al próximo capítulo para hablar de turismo acá en nuestro podcast Voces de la RM. Un gran abrazo a todos y todas. Muchas gracias. Gracias a todos, que tengan buen día.